Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a confeccionar nuestra primer blusa básica. Ya aprendimos sobre trazos o patrones, ya aprendimos a cortar nuestras piezas y ahora cuento ya con ellas listas para iniciar el proceso de confección. Como podemos ver, tengo aquí mis piezas traseras, cuento con mi pieza delantera y también cuento con mis vistas delanteras y traseras de la parte de la sisa. Además, cuento ya con mi máquina lista, con un hilo exactamente del color de la prenda, que ese es un tema muy importante al momento de confeccionar una prenda terminada, que el hilo sea exactamente del tono para evitar desfases. Voy a iniciar con la parte principal, que es cerrar mis pinzas. En su práctica de pinzas ustedes ya aprendieron a hacer las pinzas. En este caso yo voy a hacerlas directamente ya sobre mis piezas de blusa. Cuento con mis pinzas en la parte trasera, que en este caso yo las marqué sobre el derecho de mi tela para que ustedes pudiesen apreciar mejor la forma, cómo quedan, pero lo ideal es que las marquemos por la parte del revés. ¿Para qué? Para que al momento de coser sea más fácil para nosotros ubicarlas y al mismo tiempo pues evitemos dañar nuestra tela por el lado derecho. Entonces ahorita a mí no me causa ningún conflicto, como les comento, pero el tip es que ustedes lo hagan de esa manera. Entonces yo voy a proceder a marcar mis pinzas con alfiler para poder pasar al proceso de cierre de pinza. Ya marqué mis pinzas con sus respectivos alfileres por el lado del revés de mi pieza y procedo a iniciar la costura. Ya cuento con mis pinzas en piezas delanteras, ya cuento con mis pinzas en pieza trasera. Ahora voy a unir la parte trasera por el centro de la costura, por el centro del corte. Ojo, esta parte es donde iría el cierre, ¿ok? En mi caso yo no voy a colocar cierre porque es licra lo que estoy utilizando, entonces mi blusa no va a necesitar de un cierre. Voy a dejar ligeramente abierta la parte de acá por si necesita tener un poquito de abertura, se coloca un botón y listo. Pero si alguien va a colocar cierre, la dinámica es solamente cerrar más o menos hasta la mitad y dejar la parte superior abierta para colocar el cierre. O bien, a gusto de cada quien, podemos igual cerrar si es licra. En mi caso yo voy a cerrar solamente 3 centímetros en recto hasta arriba, que es el espacio que yo dejé para costura. Ya cerré mis pinzas, ya cerré mi parte trasera. Ahora voy a unir mis piezas delantera y trasera, primero por la parte de los hombros y después por la parte del costado. Ya uní mi pieza delantera con la trasera por la parte de los hombros. Ahora sigue los costados, unir de la parte de los costados. Pero antes, para que sea más fácil para mí, voy a pasar a planchar mis pinzas, mi corte trasero y después voy a unir de los costados.
Antes de eso, para aprovechar la plancha, voy a unir también mis vistas. Aquí cuento con mi vista trasera y mi vista delantera. Voy a unir de hombros y de costado. La primera es por el lado del derecho, de la parte del hombro. Ya que uní mis piezas de talle, sigue unir mis vistas. Voy a unir una vista delantera con una trasera. Primero de la parte del hombro, derecho con derecho. Tenemos que cuidar que la parte baja coincida. Y voy a unir derecho con derecho de la parte del hombro y derecho con derecho de la parte del costado. Esta unión la voy a hacer exactamente con la misma cantidad de centímetros que uní la blusa. Y la voy a dejar lista, preparada para colocarla cuando ya tenga mi blusa totalmente armada. Lista para hacer el detalle final en la parte de la sisa. Ya que las tengo unidas, el siguiente paso es planchar mis piezas con las costuras abiertas. Planchamos todas nuestras costuras de vista con costuras abiertas y debemos cortar todos los hilos para dejar lo más limpia posible nuestras piezas y ya pasar a unir con la blusa. Una vez que armamos nuestra blusa, yo la monto sobre mi maniquí para que ustedes puedan ver el resultado del avance que llevamos. Aquí vamos a verificar todos los detalles con los que podemos contar en este tipo de blusa básica. Por ejemplo, en este caso al maniquí le queda un poquito grande de la parte de la sisa, ¿ok? Entonces este trazo era trazo sin pinza, ¿ok? Pero muchas veces el busto va a hacer que te forme este excedente acá. Entonces ese excedente se va a eliminar acomodando bien nuestra blusa sobre el maniquí o sobre la persona para que hagan el entalle. Entonces yo voy a marcar aquí mi pinza de busto directamente sobre el maniquí y voy a marcar la terminación donde quiero que concluya. La voy a marcar solamente a un lado, la voy a armar a un lado, voy a rectificar que esté exactamente correcta. Y después con la medida de esta simplemente voy a medir a qué distancia de la línea de costado me quedó. Entonces aquí yo ya corrijo esto. La parte del cuello, si se fijan, es una medida exacta en la que si yo deseo que mi cuello quede ya sea en escote cuadrado, voy a rebajar esta parte. Si la quiero en V, voy a rebajar esta parte. O si la quiero redondo pero simplemente un poquito más amplia, igual voy a rebajar. Si deseo que me quede tal cual lo vemos ahí, así lo voy a dejar y aquí puedo hacer dos opciones. Uno, colocar vista igual que la vista que voy a colocar en la parte de la sisa o bien colocar una terminación con bies. En este caso yo voy a colocar vista en la parte de los hombros, ya vieron cómo la corté, ya vieron que la planché, la uní y en la parte del cuello voy a colocar bies. Entonces vamos a ver el proceso y vamos a verificar la terminación de la parte de atrás. Si se fijan, aquí está ya mi blusa perfectamente detallada. En la parte de la espalda quedó perfecta.
Y adicional a esto, para que mi blusa básica no sea tan básica, yo voy a cortar un holán circular que voy a colocar en esta parte para que me quede una blusa con corte peplum. El corte peplum es el corte que va a la cintura y que me queda ligeramente vuelito en toda la parte que cae sobre la cadera. Entonces aquí en esta zona, si recuerdan con la afinación que hicimos en el delantero, y logramos que nuestro delantero quede un poquito más largo que nuestro trasero, porque si se acuerdan hicimos una línea con inclinación para poder afinar la parte de los costados. Entonces por lógica me queda más largo el delantero, pero en este caso no afecta porque es mucho el busto ayuda a levantar un poquito más. Aún así me queda largo, pero yo puedo optar por dejar esa forma que ya trae el trazo, o bien rebajo y emparejo hasta la altura de mi trasero en caso de verlo necesario. Yo de manera personal lo utilizo así con esta formita que está aquí. Me gusta. Y esta sería nuestra blusa básica detallada. Igual en el caso de la sisa, ya que ustedes hacen este ajuste de pinza acá, si ustedes consideran que está cerrada, pueden bajar, pero solamente va a ser en la parte de acá. Traten de línea de costado, tomar 5 centímetros hacia atrás, 5 centímetros hacia adelante, y ustedes deciden cuánto bajan. Van a cortar y desvanecer a 5 centímetros, van a cortar y desvanecer a 5 centímetros. Con eso ustedes pueden ir ampliando su sisa poco a poco sin deformar su blusa. Son detallitos que ustedes irán verificando conforme vayan avanzando su proyecto. Después de hacer el entalle en mi maniquí, estoy formando mi pinza de busto. No todas las prendas lo van a requerir. Va a depender mucho tanto del tipo de tela que estén utilizando como el tipo de silueta que estén trabajando. En este caso, alguien que tenga mucho busto o que sea más ancha de la parte de la sisa, puede ser que no le sobre nada. Pero si a ustedes les sobra, por mínimo que sea, si se hace algún globito aquí en la parte de la sisa, hay que eliminarlo por medio de una pinza de busto. En este caso, punto de referencia número 1 es sacar exactamente la cantidad de sobrante que tenemos y lo vamos a medir o marcar con un alfiler, y de ahí vamos a proceder a doblar nuestra tela hacia la punta de pinza de cintura que ya tenemos. Yo doblo mi pinza exactamente hasta ahí y voy a coser una nueva pinza, de manera que hay dos opciones: puede que la topen con la pinza que ya teníamos o puede que la dejemos un poco antes. Yo no la voy a unir porque mi pinza de cintura queda debajo, 2 centímetros debajo de alto pecho. Entonces podría ser que se una, pero no lo recomiendo porque no es la medida exacta. Entonces lo que yo voy a hacer es dejarla aproximadamente 2 o 3 centímetros antes de llegar a la punta de mi pinza de cintura. Entonces ahorita mi pinza de cintura solamente me va a servir como punto de referencia para doblar y poder manejar mi textura o mi pinza en una dirección correcta. Entonces lo que voy a hacer es cerrar mi pinza y ahorita van a ver que ya me forma perfecto el busto. Del otro lado ya la tengo armada, y si vemos la parte del revés, yo ya tengo mis 2 pinzas de busto. Si se fijan, ambas están antes de la terminación de la siguiente, de la pinza de cintura, y a la misma distancia. Eso sí debemos cuidar que queden muy simétricas. Ya que hicimos esto, lo que sigue es colocar nuestras vistas. Entonces aquí el detalle importante va a ser también corregir en la vista la pinza. Lo que yo hago algunas veces también es sacar la vista hasta que ya tengo la pieza armada. Entonces a veces me sale mucho mejor, en vez de sacarla en papel, sacarla acá. Pero en el caso de ustedes iba a ser un poquito más complicado entender esta dinámica, por eso yo le hice en papel y aquí cuento ya con mi vista hecha. ¿Qué voy a hacer? Voy a restarle también en mi vista esta parte de pinza que quité. Pero al momento de coser, voy a coser la pinza de la parte del talle hacia abajo y la pinza de la vista hacia arriba, o viceversa, para que no se empalmen y no me quede tan gruesa esa parte.
Para montar mi vista es importante colocarla derecho con derecho sobre la sisa y vamos a cuidar que la parte trasera me quede, que coincida con mi parte trasera y la delantera con la parte delantera. Voy a unir primero que nada con alfiler las costuras de la parte del hombro. Después voy a unir las costuras que coincida con la parte del costado. Y preferentemente debo cuidar que estén abiertas, tanto la del costado de mi blusa como la del costado de mi vista. Coloco exactamente a la distancia que corresponde para que se vean las costuras exactas, una encima de otra. Y si se fijan, la parte de atrás me queda exacta, medida exacta, porque a la parte de atrás no le hicimos absolutamente ninguna modificación. En la parte de enfrente me sobra un poquito. ¿Por qué? Porque como mi blusa ya armada necesitó retirar un excedente en la parte del busto y formamos pinza, pues obviamente lo que quitamos con la pinza aquí en mi vista me va a sobrar. Muchas veces para poder hacer esta dinámica de la pinza, para evitar el tener que quitarle también a la pinza, lo que yo hago es sacar mi vista después de haber hecho el entalle y ya me sale totalmente completa. Pero obviamente iba a ser un poquito más claro para ustedes si veíamos todo el proceso exacto en papel. ¿Por qué? Porque hay veces que no necesariamente nos vamos a... no vamos a necesitar necesariamente el uso de la pinza de busto que yo hice. Es solamente en algunas situaciones en las que a lo mejor la persona tiene muy poquito busto, a lo mejor la sisa, perdón, nos quedó mucho más grande. Va a ser en ciertas situaciones, no siempre. También va a depender mucho de la textura o del corte que le hayamos hecho a nuestra blusa. Entonces, en este caso, para mí sí vamos a necesitar corregir la sisa porque me va a sobrar ese excedente que yo quité en la parte de la blusa. Entonces, lo que puedo hacer es colocar con alfileres hasta donde tenemos exactamente la pinza y marcar también como una pincita a esa parte de la sisa, de la vista, perdón, de la sisa, y lo vamos a retirar. Esto es lo que a mí me sobra de mi vista. Aquí hay dos opciones: coso también como si fuera una pinza en la vista, o simplemente coso en línea recta y corto el excedente. En este caso yo lo voy a dejar como si fuera un ajuste de la pinza. Y lo único que voy a cuidar para que no me estorbe ese excedente de tela es coserlo hacia abajo. Por ejemplo, aquí ya me coinciden los dos. Si se fijan, acá está la pinza de la blusa y acá está la pinza, entre comillas, la pinza que le hice a la vista. Entonces, no coser las dos al mismo lado, esa es la sugerencia. Voy a coser la del busto o la de la blusa hacia arriba y la de la vista hacia abajo. Entonces coloco un alfiler para que me cuadren también las costuras de las pinzas, entre comillas, que acabo de realizar. Y para coser voy a sacar la parte de abajo de mi máquina para poder meter la boca de la sisa o de la manga a la máquina y me sea más fácil coser. Entonces meto y voy a coser a 1 centímetro por todo el contorno de la sisa. Ya que tengo unidas mis piezas, voy a hacer unos ligeros cortecitos en las líneas curvas para que pueda abrir más fácilmente. Al momento de voltear me va a tomar mejor forma. Solo deben cuidar no llegar hasta la costura. Ya que tengo eso, voy a voltear. Voy a planchar mis espacios
y voy a acomodar nuevamente con alfileres para verificar la boca de la sisa que me haya quedado perfectamente cómoda. Ya que yo verifico que me quedó totalmente cómoda, entonces voy a dar una pisada por dentro. Voy a volver a abrir la vista, voy a tomar la costura y voy a dar una pisada sobre la vista, tomando también la costura. Y voy a hacer lo mismo exactamente en el otro hombro. Aquí yo ya la tengo simulada, entonces nada más voy a pasar la costura. Cuento ya con mis dos vistas colocadas, cada una con sus respectivos cortes. Voy a planchar para finalizar. Una vez planchada la vista, así es como me va a quedar la parte de la sisa ya colocada. Si se fijan, se ve la parte interna como si estuviera forrada. Me coinciden mis costuras. Y se ve perfectamente bien terminada. Lo único que resta es dar unas puntadas, más o menos a esta altura termina la vista. Por dentro, costura con costura, doy unas puntaditas a mano en esta parte y otras en esta para prender bien la vista y evitar que se nos voltee o que se salga de pronto. Entonces así es como nos va a quedar ya nuestra blusa, completamente armada con vistas y detalles. Lo único que nos va a faltar es colocar en esta zona del cuello un bies. Y también en la parte de abajo vamos a considerar ya sea hacer la bastilla o bien colocar, como es mi caso, yo voy a colocar un holán circular para que me dé un efecto de blusa básica mejor terminada. Cuento con mi blusa terminada, bies en el cuello, vistas, pinzas, todo planchado. Y ahora para terminación final en cintura, yo corté un holán circular de 10 centímetros, el cual voy a colocar en la parte del contorno inferior. Y con esto voy a terminar el detalle final de mi blusa. Estoy en el detalle final de mi blusa, que es colocar el holán adicional que yo hice para poder finalizarla. Esto le da un toque diferente y hace que sea una blusa mucho más elaborada que la blusa básica que teníamos prometida. Así nos queda de frente y de la parte de atrás. En mi caso yo no le hago bastilla porque la licra es una licra especial que no requiere bastilla en este tipo de situaciones. Entonces así es como nos queda nuestra blusa básica ya terminada. Con este mismo procedimiento vamos a trabajar en un próximo video lo que va a ser el vestido básico, ya sea en línea recta o en circular.